poquito entraremos en lo que se llama el Congost del Ventanillo. Es un acceso en el cual tienes que ir con tranquilidad por el tema de camiones, más que nada, porque los coches más o menos transitan bien. Pero a la que se encuentre en un camión y un vehículo o dos camiones ya es un problema. Veremos en este vídeo que intento montar el problema que pueden tener el transitar con camión por esta parte de la carretera. Antes del acceso al Congost del Ventanillo veremos que estoy transitando por una serie de curvas también que son un poquito sinuosas y es una parte de la carretera que conlleva también un poquito de riesgo a la hora de conducir. Ya veis que estamos transitando con coches en paralelo y en principio con los vehículos no hay problema, pero ahora adelante veremos que hay ya camiones, con lo cual pues retienen bastante, hacen bastante retención a lo que es el tránsito rodado en este tramo de la carretera. Nos marca la señal de ir a 50, con lo cual respetaremos las señales. Estamos atravesando lo que es la población, lo que da a pie de carretera, porque el pueblo queda dispersado a derecha e izquierda, lo que es el pueblo nuevo, porque la población antigua está más separada de la carretera, está natural. Por arriba y en las curvas deben dejar pasar el turismo que viene de bajada. Ya veis, esto aquí se volverá un poquito turbio porque es un túnel sin iluminación, pero voy a dejar grabando para que veáis la entrada al Congost natural. Sí, vamos, ya veo allí, llevamos camiones, un par de camiones por delante, uno es de la compañía de Aguas Beri, que estos camiones transitan mucho por aquí porque tienen la embotelladora por aquí arriba. Y esto es lo que conlleva este tramo de carretera. Está muy limitado, si se dais cuenta a la parte izquierda pues va transitando el río, con lo cual aquí es muy difícil de que se pueda hacer nada. A la derecha todo es roca, ya se ha ganado todo lo que se ha podido, supongo que con maquinaria se podría ganar más, pero yo creo que el tema de la ampliación vendrá por tirar el voladizo de carretera por encima del río. Es un tramo, a mí me gusta mucho, es un tramo muy natural, te obliga a ir a una velocidad prudencial, pero creo que si te acostumbras es una carretera para hacerla con tranquilidad, y la verdad es que es un tramo que si le pueden quitar el encanto o no, dependiendo cómo lo veamos, el que tapen el río, hagan voladizo del río y tapen el caudal del río por debajo, que no le va a afectar, me imagino, a lo que es el cauce, pero sí al atractivo de saber que están las aguas transitando por aquí, ¿no? Y verlas de vez en cuando porque se ven. Ya veis que la carretera en sí es muy sinuosa, está arreglada, la pavimentación la arreglan muy a menudo, que la tienen bien conservada, y el problema es el ancho, que no tiene otro problema esta carretera. La salida al valle es muy bonita también, y allí se ha vuelto a parar el camión, con lo cual el problema es el camión que va transitando hacia arriba, que cuando se cruza con vehículos, claro, a la altura que se cruce de curvas y tal, los camioneros tienen que estar muy prudentes a la hora del cruce con los vehículos. Como podréis ver, es una zona de poco sol, el sol queda por la parte de arriba, al ser tan estrechito pues no llegan a entrar los rayos adentro, y eso le da el encanto también en esta época, verano, primavera, verano, otoño. Invierno ya es un poco más crudo porque a la que nieve o llueva un poquito es una carretera que tiene el peligro de desprendimientos. Lo han ido solventando con redes, pero bueno, siempre queda la cosa de que la naturaleza, pues cuando tiene que tirar abajo lo que sea, pues lo tira. Efectivamente ahora estoy viendo en esta curva de que llevamos dos camiones grandes y después hay alguno mediano, y eso es lo que conlleva el ir transitando con pausas en el camino. Aparte de la época en que estamos también, que están en época estival vacacional, pues hay mucho tránsito de vehículo, de subida y de bajada,
con lo que conlleva de que esta carretera ahora tiene más tránsito del natural en épocas que no sean de verano o invierno, cuando es la época de nieve también. Me imagino que también en esa época pues debe estar transitada con la gente que le gusta y suben a esquiar, a hacerle. Como podéis ver, el Congost es muy bonito y se puede hacer con tranquilidad, y pasarlo es cuestión de un cuarto o 20 minutos dependiendo de lo que lleves por delante. No es tampoco de que te tires mucho tiempo para pasarlo. Estamos ya aquí y en un instante estaremos saliendo del Congost y saldremos a lo que es la altura de la población del Run, que es donde tiene la embotelladora, una de las embotelladoras Agua del Beri, y me parece que hay alguna otra marca que también embotella aquí. Pasaremos por delante, la embotelladora queda al margen de la carretera, al margen derecha, pero me parece que la podremos ver. Se han vuelto a parar, con lo cual entramos ya en la curva final, que es la que da la salida al Congost. Vuelvo a repetir que respetando las señales de tránsito más las obvias que te dan el sentido común al estar transitando por este tipo de carretera, aquí lo que se tiene que olvidar es el nerviosismo y las prisas, porque creo que son las peores consejeras que te puedes llevar en este tipo de carretera. Así es que pausa, tranquilidad y buenos ánimos es lo que recomiendo si transitáis por aquí arriba. Aquí haremos un par de curvas más y ya salimos de lo que es propiamente el Congost. Ya veis que aquí ya se ve el sol, lo cual el Congost lo hemos dejado atrás, y aquí a 300 o 400 metros ya veremos la entrada de la población del Run. Es un pueblo muy pequeñito, turístico, lleva apartamentos y tal, y la gente pues viene en verano y en invierno. Es de segunda residencia y poca gente foránea viviendo. Hay alguna casa, pero es un pueblo dormitorio de época estival y de invierno. Este tramo de carretera, ya siendo el mismo ancho, ya te da otra sensación al no estar metido entre paredes, y aquí ya veis la salida tan espectacular que tiene para la entrada al Valle de Benasque. Aquí los camiones ya veo que han entrado en la embotelladora, con lo cual para arriba ya no creo que vayan. La embotelladora queda aquí al margen derecho. En principio han entrado los camiones adentro y ya vamos de cara a pasar el Run, y después cuando salgamos de la población del Run pasaremos por el cruce de Castejón de Sos y encararemos la subida al Valle de Benasque. En principio es una carreterita, ya veis que aquí ya se transita con tranquilidad, el ancho ya es un poquito más, tiene más margen de arcén y tal. Ya, ahora estamos atravesando lo que es propiamente el pueblo del Run, zona turística por excelencia, y cuando salgamos de aquí pues pasaremos por el cruce de Castejón de Sos y ya nos encararemos a la entrada o la subida al Valle de Benasque. Aquí ahora pasamos por el cruce de Castejón de Sos. In the sky.